7 de la mañana con 17, el gobierno anunció que se va a querellar por el ataque a un grupo de trabajadores forestales en Lumaco, que finalmente dejó a uno de ellos fallecido y a otras dos personas con heridas de diversa consideración. Ayer además se registró otro ataque armado contra carabineros en la provincia de Arauco. De todo esto vamos a conversar con nuestro siguiente invitado, el ex coordinador de la macrozona de la región del Biobío, particularmente, Roberto Coloma. ¿Cómo está, Roberto? Buenos días. Muy buenos días, Frecia, un gusto saludarla. Igualmente, Roberto, ¿cómo ve estos hechos que mencionábamos ocurridos ayer en la macrozona sur? Bueno, lamentablemente no son ninguna novedad. Estos hechos se han venido sucediendo con frecuencia, con habitualidad desde hace bastante tiempo, y lamentablemente el gobierno, el presidente Boric, ha sido bastante errático, por decirlo de alguna manera, en la forma de enfrentar esta situación. ¿En qué sentido, Roberto? Le pregunto primero, ya para entrar de lleno, por ejemplo, las decisiones que habría que tomar, porque con este estado de excepción acotado es quizás una de las causas. Si esto hubiese sido más amplio, podría ir disminuyendo en algo los hechos, y tan grave, ¿no? Porque lo de ayer, si bien no es nada nuevo, como dice usted, es sumamente grave. Son trabajadores, quien muere es un trabajador mapuche y realizaba labores que tampoco son en contra de nadie, ¿no? Si es que algún grupo quisiera adjudicar ese objetivo. Bueno, evidentemente que la decisión del gobierno de establecer este estado de emergencia acotado ha demostrado ser un tremendo error, tan grave o quizás más grave que la decisión primera que adoptó el gobierno en esta materia, que fue dejar sin efecto el estado de emergencia que venía rigiendo desde octubre del año pasado durante el mandato del presidente Piñera. Entonces tenemos un gobierno que, por una parte, su primera medida en la materia es dejar sin efecto un estado de emergencia bastante más amplio, bastante más intenso en su implementación, en su cobertura territorial, en el despliegue de las fuerzas militares, en respaldo de las fuerzas policiales, y luego de un par de semanas, constatando el tremendo error que cometió, tiene que restablecer un estado de emergencia, pero lo hace a regañadientes, y lo hace en una forma que claramente no es suficiente. Acá tenemos efectivos de la Armada, en este caso, que es la institución, que se despliega en la provincia de Arauco, que es lo que yo conozco con mayor detalle, que está simplemente apostada en resguardo de ciertas rutas, y eso evidentemente que no impide que estos grupos armados, que tienen una logística, que tienen un poder de fuego importante. Ayer la Fiscalía Regional de la Araucanía estableció que este ataque se realizó con armamento de guerra. Así es. No con escopetas de caza ni con rifle a postones, sino que con armamento de guerra. Entonces, frente a una situación tan grave como usted dice, las medidas del gobierno tienen que ser proporcionales y tienen que apuntar en la única dirección posible, a mi juicio. Roberto, que es, ¿sí? ¿Qué pasa con un estado de excepción? Quizás la distancia a veces no permite dimensionar, porque ayer hablábamos con Luciano Rivas, el gobernador de la Araucanía, y le preguntábamos lo siguiente, porque no se trata a veces de dos personas, por ejemplo, lo que pasó en Arauco después del hecho de los 5 trabajadores, sino que hay muchas personas, más de 50. Entonces, más allá de un estado de excepción, de un resguardo en la zona, ¿cómo no se va a poder anticipar un hecho como eso? No se van a poder quizás evitar hechos cuando son tan masivos, ¿no? Porque empiezan, me imagino yo, a reunirse. Y lo otro es lo mismo, cuando se descubre que son armas que nadie se ha adjudicado del hecho todavía. Entonces, no hay tampoco una capacidad de anticipación, y esto tampoco es nuevo. A ver, mire, lo que pasa es que usted ha colocado un punto sobre la mesa que es muy importante. Como lo he dicho en otras ocasiones, aunque cueste entenderlo, este no es un problema de información, no es un problema de inteligencia, no es un problema de medios, no es un problema de logística. Este es un problema de decisión política de actuar y de empoderar a los organismos policiales primero, y en caso de ser necesario a las Fuerzas Armadas, para que actúen y puedan llegar a fondo con una medida como un estado de excepción. Pero hasta la hora, lo que se ha hecho
es medidas a medias tintas, sin llegar a fondo, sin utilizar todas las herramientas de las que dispone el ordenamiento jurídico para enfrentar una situación tan grave como esta. Acá hay que tomar una sola decisión, que es terminar de una buena vez con estos grupos paramilitares. Y para eso el Estado, sin necesidad de inventar nada, sin necesidad de salirse del ordenamiento jurídico, dispone de herramientas suficientes para enfrentarlo. Por ejemplo, un estado de emergencia, de excepción de emergencia, pero a fondo, es decir, con todo lo que eso significa. Y el gobierno, en este caso el gobierno del presidente Boric, tiene que estar dispuesto a asumir los costos políticos que una decisión de esa naturaleza y de esa envergadura seguramente va a acarrear, porque van a haber costos que asumir. Y eso hay que entenderlo. Nadie quisiera que se tuviese que adoptar una medida de fuerza, pero el desarrollo de esta situación, que cada día es peor, cada día que pasa, cada día que el Estado chileno, que el país pierde en ambigüedades, en discusiones sin sentido, sin adoptar las decisiones que hay que adoptar, evidentemente que complejizan mucho más la situación, y cada vez la situación se va a colocar mucho más compleja. Estos grupos se sienten empoderados y lamentablemente la situación está lejos de encontrar una solución. Sí, ahora como esto tampoco es nada nuevo y me tomo de eso, Roberto, porque ¿qué es lo que está cambiando o dificultando más quizás lo que está pasando en la zona? El ministro Jackson ayer decía que no hay que hacer uso político de este hecho como para seguir pidiendo otro estado de excepción o un estado de excepción más ampliado. ¿Dónde ve las diferencias para tomar las decisiones ahora y en la administración? Porque llevamos una semana de este estado de excepción que ya se extendió, ¿no? Bastante la decisión previa para definir cuál era el estado que se iba a aplicar en la zona. Roberto. Roberto Coloma, estamos hablando con en esta mañana el ex coordinador de la macrozona en la región del Biobío, Roberto Coloma, en esta mañana donde ha dicho que las autoridades han tenido alguna dificultad o señales erráticas en torno a tomar las medidas en la zona. No hay que tomar, Roberto, ahora medidas pensando en los costos políticos, decía usted. Y yo le preguntaba, ¿cuáles son las mayores dificultades que cree que está complicando quizás a la autoridad de gobierno tomar medidas? El ministro Jackson decía, no politizar el tema cuando se pide un estado de excepción más amplio. A ver, lo que pasa es que yo creo que el problema que tiene el gobierno son sus contradicciones internas, su conducta anterior. Recordemos que el presidente Boric, el hoy día ministro Jackson, hoy día ministra Vallejo y la ministra Siches, mientras fueron los tres primeros parlamentarios, se opusieron y votaron en contra en forma permanente del estado de excepción de emergencia propuesto por el presidente Piñera. Y luego, la primera medida que toman, reitero, es dejarlo sin efecto. Pasan 2 semanas o 3 semanas y tienen que retroceder en sus pasos, reconocer un tremendo error y a regañadientes, porque no está en su naturaleza, adoptar una medida a medias que ha demostrado ser completamente ineficaz. A los 2 días de que empieza a regir esta medida, remueven al jefe de la Defensa Nacional designado para la provincia de Arauco, el contraalmirante Jorge Parga, por una situación bastante discutible, por decirlo menos. Entonces, en definitiva, el problema del gobierno, más que de tomar decisiones o cuáles son las decisiones que tiene que tomar, es que está lleno de contradicciones internas y conductas absolutamente erráticas en esta materia. Recordemos que la gran propuesta del gobierno al comienzo fue: vamos a hacer un gran llamado al diálogo. Acá no vamos a adoptar medidas de fuerza, vamos a dejar sin efecto el estado de excepción y vamos a convocar un diálogo. Bueno, fue la ministra Siches a Temucuicui y fue recibida a balazos por esa comunidad. Y lo peor de todo es que la ministra Siches va y declara que en realidad nunca se sintió amenazada porque considera que esa situación, es decir, que se reciba a balazos a una ministra del Interior, es una especie de protesta legítima de esas comunidades. Entonces, la verdad, discúlpenme, aquí no se trata de criticar por criticar, pero lo errático de la conducta del gobierno colabora muy poco con la solución del problema, porque las decisiones que hay que tomar
van en contra de sus propios actos anteriores. Entonces es muy complejo, por eso yo he dicho que es muy complejo que este gobierno pueda avanzar en la solución del control del orden público en la zona, porque sus propias decisiones anteriores y su conducta anterior, eh, la verdad es que se lo pone muy difícil. Roberto, cuando ocurren hechos como estos, ¿cree que va marcando una inflexión porque no hay grupo que se haya adjudicado el hecho por una parte, más el tipo de armamento que se utilizó, una emboscada a trabajadores mapuche? Es de todas maneras características un poco distinta y muy preocupante, además de lo triste, ¿no? De la tragedia que significa la muerte de una persona en estas condiciones, absolutamente inocente, ni siquiera estaba así, realizando, ya lo decíamos antes, una labor que podía ser cuestionada. Bueno, por supuesto que sí. Espero que sea un punto de inflexión. Por de pronto, este lamentable asesinato da cuenta de que las víctimas de la violencia en la zona son tanto los mapuches como los no mapuches. Estos grupos paramilitares que están operando en la zona no tienen nada que ver con la mal denominada causa mapuche. Eso también lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, pero parece que no se logra entender o no se logra hacer eco de esta situación. Aquí las comunidades, la inmensa mayoría de las comunidades mapuches, por lo menos en la realidad que conozco yo, que es la provincia de Arauco, son tanto o más víctimas de la violencia que está instalada en la zona. Aquí este no es un problema con el pueblo mapuche, es un problema con grupos paramilitares que tienen una conexión fundamentalmente con actividades ilícitas, tráfico de drogas y fundamentalmente la provincia de Arauco, robo de madera, y que también, aunque me ha costado más de algún problema, esta afirmación tiene una conexión con cierto sector político de extrema izquierda. Si la CAM, aunque no se haya adjudicado este último atentado, no es una organización de extrema derecha, no es una organización de centro ni de la democracia cristiana, es una organización que toda su vida y sus líderes toda su vida han sido hombres de extrema izquierda. Entonces, bueno, en definitiva, acá lo que hay que hacer es pensar primero que todo en la seguridad de las personas. Esto no puede seguir ocurriendo. Y hay que tomar las decisiones a fondo que hay que tomar, por dolorosas que sean. Y yo hago un llamado al gobierno, sincero, con el mejor de los ánimos, para que deje su ceguera ideológica de lado y ponga primero que todo los intereses de la ciudadanía por encima de cualquier otra situación y adopte las decisiones que hay que adoptar, es decir, el uso legítimo de la fuerza. Yo estoy seguro que si el gobierno, el presidente Boric, adopta las decisiones correctas en este sentido, va a contar no solo con el apoyo mayoritario de los sectores políticos democráticos, sino que va a contar con el apoyo mayoritario de la ciudadanía. Pero para eso tiene que tomar una decisión y, como dice usted, marcar un punto de inflexión, un antes y un después, en el sentido de dejar toda su ceguera ideológica atrás y adoptar las decisiones que la ciudadanía espera y necesita.